Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Una disculpa. No se preocupe, profe. Déjenme abrir su presentación. ¿Ya la tienen en pantalla? Sí, profe. Muy bien. Bien, nos quedamos analizando un poquito lo del tema de la síntesis de los poliuretanos. Habíamos indicado, o bueno, la reacción general para sintetizar un poliuretano es a través de un compuesto o un isocianato más un alcohol. Al momento de generar, bueno, la reacción de estos dos compuestos, vamos a obtener un uretano o un grupo uretano acoplado a una cadena alifática. Esta es la última reacción donde nos quedamos, donde analizamos esta pequeña reacción, ya la habían apuntado ahí en su cuaderno. Y bueno, hablar de propiedades generales de los uretanos. Eh, las propiedades generales de los uretanos es, primero que nada, el proceso de fabricación es a través de moldeo por inyección, puede ser por moldeo por compresión, es un tanto similar entre inyección y compresión. Se utilizan moldes solamente como su nombre lo indica, uno es por inyección del polímero fundido y el otro es a través de comprimir un polímero fundido. Y bueno, extrusión, que ya vimos por ahí un videíto pequeño sobre cuál es la diferencia entre estos dos procesos. Eh, Se pueden generar este tipo de compuestos poliuretanos, puede ser a través de hilos en algunos casos, se pueden generar gomas, principalmente pinturas, adhesivos, se pueden generar compuestos reticulados, compuestos un tanto más lineales, pero la forma general de un uretano, o más bien su aplicación general de un uretano, pues es a través de la fabricación de fibras, esponjas, perdón, las esponjas que nosotros utilizamos para lavado de trastes, por ejemplo, son de poliuretano. Ese mismo material pues es utilizado para aplicaciones de embalaje por su alta absorción de energía. Y bueno, también podemos utilizarlo a través de pinturas. Hay barnices de poliuretano que son principalmente para alta resistencia química, resistencia térmica, para una mayor durabilidad de superficies principalmente. O en algunos casos puede ser con la adición de diferentes tipos de aditivos, se puede generar también pues un adhesivo. Se pueden generar entrecruzamientos en este tipo de materiales, también con adiciones de diferentes aditivos, para generar resinas epoxi. Estos poliuretanos principalmente tienen una óptima elasticidad, tienen buena flexibilidad y bueno, tienen resistencia a la abrasión. Se indica por aquí que son 5 o 6 veces más resistencia a la abrasión en comparación con el caucho. Y bueno, tiene una muy buena resistencia a aceites, minerales, muy buena resistencia a
puede fungir como una barrera al oxígeno, al ozono y a la luz ultravioleta. Es un material que, bueno, digamos, por su complejidad química, también pues no se puede degradar fácilmente. Profe, Dime, ¿te escucho? disculpe, aquí menciona algo sobre la hiladura en húmedo para hilados de calidad. O sea, quiere decir que si es en húmedo es de mayor calidad o no tiene que ver. Ok, se puede usar otras tecnologías como la hiladura en húmedo para hilados de calidad. Bien, ese tipo de hiladura en húmedo, más bien se refiere como al tipo de procesamiento. ¿A qué se refiere esta hiladura? Algunos, bueno, por ejemplo, tipos lineales de poliuretano, o sea, un compuesto lineal. Se puede sintetizar, bueno, se puede más bien moldear a través de inyección, compresión y extrusión. Siempre que hablamos de ese tipo de procesos, inyección, compresión, extrusión, pues estamos hablando de una morfología más lineal, una morfología de un polímero termoplástico. Cuando hablamos de hilos, para formar hilos también necesitamos materiales que se puedan fabricar o conformar a través de hilos. ¿Cuáles son estos? Pues materiales también termoplásticos. Ahora, recuerden por ahí que la síntesis de estos materiales, y tiene que ver con el efecto de la temperatura, cuando ustedes generan pues un proceso de extrusión, que es una de las principales pues aplicaciones para generar hilos, pasar pues el polímero a través de un orificio pues demasiado pequeño, empujarlo para generar un hilo y bueno, empezar a jalarlo y ese pequeño hilo pues bueno, viene a alta temperatura. ¿Qué sucede si nosotros enfriamos pues ese material a temperatura ambiente o si lo enfriamos a una temperatura más baja? Si lo enfriamos a temperatura ambiente, pues digamos la disposición de las cadenas puede orientarse, bueno, viene orientada por el efecto de extrusión, pero puede generarse un cambio de orientación, un cambio de propiedades, porque digamos las cadenas se pueden orientar, se pueden reacomodar, porque se le está dando tiempo al material a que pueda orientarse. O sea, el cambio de temperatura pues no es tan brusco porque se va enfriando a temperatura ambiente. Generalmente se procura que este tipo de hilos, pues bueno, pasen más bien por debajo de una especie bueno, una tolva que tiene agua, un contenedor con agua, para propiciar el efecto de enfriamiento. O sea, salen directamente de la extrusión o de la genera, del procesamiento de la generación de hilos, se pasan a través del agua y la dura en húmedo, y esto tiene que ver con el efecto de enfriar. Al momento de enfriar, pues las cadenas prácticamente es como si se quedaran congeladas pues en su misma orientación y mantienen la orientación de la extrusión. Y esto quiere decir que, bueno, calidad en el sentido de ser más resistentes, no, bueno, más bien la calidad viene enfocado a ese efecto, al efecto de las propiedades mecánicas. Gracias. Me dicen cuándo podamos cambiar. Un minutito, por favor. Sí, sin problema.
Profe, ¿Te escucho? ¿por qué cuando tenemos, por ejemplo, a la cola loca en su recipiente, ya cuando la aplicamos se seca y adentro del recipiente no? ¿Qué reacción hay ahí para que exista la solidificación? Pues en primera tiene que haber un efecto de presión. Presión en el sentido, digo, no está envasada a alta presión, pero no tiene el efecto de la presión ambiental. Ese podría ser un primer efecto que propicie el endurecimiento de la cola loca, y el otro pudiera ser la reacción con el oxígeno. Al momento de que tú, eh, bueno, pones un pegamento, pones la cola loca sobre una superficie, pues digamos, no está ya expuesta al oxígeno ambiental. Esa reacción con el oxígeno pues podría propiciar que se genere un endurecimiento. Puede ser también por un efecto de, este, de, de secado. ¿En qué sentido? De que, bueno, en estado líquido, pues estamos hablando de que tenemos una mayor humedad al momento de que tú la colocas también en una superficie, aparte de generar pues una reacción con pues, el oxígeno, vas a estar induciendo a que exista pues un efecto de secado, ¿no? Y seguramente a lo mejor lo han visto cuando ustedes agregan una cola loca o algún pegamento a una superficie, cuando ustedes soplan, pues tiende a ser más rápido, ¿no? El efecto del pegamento. Puede ser también por una remoción de humedad. Gracias, profe. Sí, de nada. Me dicen cuando pueda cambiar. Ya terminé, gracias. Ok. Bien, habíamos indicado que los poliuretanos son un tanto similares a las poliureas, pero ¿cuál es digamos, una de las diferencias en cuanto a la utilización? Generalmente ya, digamos, en aplicación un poco más comercial, pues no vamos a encontrar una poliurea, porque ya habíamos visto el compuesto, ¿no? Es un compuesto orgánico, generalmente presente pues en la orina, y digamos, pues no sería muy comercial, no sería muy adecuado de que la gente pues a lo mejor supiera que algún producto pues tenga un derivado de la orina, ¿no? O sea, digo, no es malo, pero me refiero a que comercialmente no vende, pues no es bueno. Y de ahí que simplemente pues las poliureas se enmarcan en los poliuretanos. Entonces, un poliuretano, ya en el sentido comercial, puede ser como tal un compuesto derivado, o bueno, su nombre derivado de un uretano, o puede ser un compuesto derivado, su nombre derivado de que contiene urea, ¿sale? Pero bueno, vamos a observar aquí la diferencia en estos. Vamos a necesitar para ese tipo de compuestos también un isocianato, ¿sale? Pero en lugar ahora de utilizar un alcohol, vamos a utilizar pues una etilendiamina. Esa diferencia entre utilizar pues una etilendiamina o utilizar un alcohol me va a dar pie a formar ya sea un poliuretano o una poliurea. Como se indica aquí, a veces un dialcohol se sustituye por una diamina, y el polímero que obtenemos es una poliurea, porque contiene más bien un enlace de urea en lugar de un enlace de uretano o ese compuesto, como se indica en la parte inferior, pero generalmente se les llama poliuretanos a las poliureas porque probablemente no venderían bien con un nombre como poliurea. Y como mencionábamos, porque es un compuesto orgánico, que a lo mejor pues no, bueno, no se vendería de forma adecuada. Ahí, bueno, ya es un tema pues más de marketing, ¿no?
Bien, ¿y qué es lo que nosotros tenemos en la parte inferior? Tenemos pues también un disocianato, tenemos un disocianato fenilmetano, ¿sale? Y habíamos indicado que este compuesto pues también podría ser utilizado para sintetizar un poliuretano. Y ahora tenemos una etilendiamina, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a generar? Vamos a tener aquí el isocianato y tenemos aquí una diamina. Lo que vamos a obtener prácticamente va a ser un efecto similar al que observábamos en el caso del alcohol, pero en este caso, bueno, no tenemos oxígeno, no tenemos un oxígeno que propicie, digamos, la generación o que se enlace ese oxígeno con este carbono. Pero ¿qué va a suceder? Como tenemos nitrógeno, carbono, oxígeno, pues los enlaces entre carbono y oxígeno son los más fuertes en comparación con el carbono y con el nitrógeno. Y al momento de que esta amina reacciona con este isocianato, pues prácticamente uno de los hidrógenos va a tender a generar pues un enlace con este primer compuesto, con este nitrógeno del disocianato. ¿Y esto derivado a qué situación? A que pues este nitrógeno va a tender a generar un enlace con este carbono, similar a lo que ocurre entre el carbono y el oxígeno del alcohol para un poliuretano. Al momento de que este nitrógeno pues tiende a generar pues un enlace con este carbono, bueno, ¿qué va a suceder? En disociar o romper más bien un doble enlace entre carbono y oxígeno, pues digamos sería la última de las opciones. ¿Y qué es lo que se va a generar? Pues más bien se va a generar pues el enlace de la amina entre el nitrógeno y el carbono, ¿vale? ¿Qué se va a generar? Pues se va a generar una ruptura ahora entre el carbono y el nitrógeno que se encuentra del lado izquierdo, ¿vale? El nitrógeno se va a quedar pues con los dos electrones del enlace, ¿sale? Y vamos a tener pues una ruptura heterolítica y bueno, uno de los hidrógenos se va a disociar de este NH2 y va a enlazarse con el nitrógeno generando pues este primer compuesto. Este compuesto, este grupo NH, ¿sale? Y nos queda solamente el enlace entre carbono, doble enlace al oxígeno, ¿sale? Que ya indica, ese es el original, que ya indicamos que este no se va a disociar porque son más afines o son más fuertes los enlaces entre carbono y oxígeno. Y como habíamos indicado, el nitrógeno se va a enlazar con este carbono central, ¿sale? Y como, bueno, quitamos un hidrógeno a la amina, perdón, para que genere un enlace con el nitrógeno que quedó con sus dos electrones al momento de la ruptura de este doble enlace, pues vamos a tener ahora este compuesto ya llamado urea, ¿sale? Este compuesto pues tiene dos grupos amino, en la sección central pues tiene un grupo carbonilo, ¿sale? Con la característica de que los dos grupos amino se encuentran enlazados de forma lateral al grupo carbonilo. En su conjunto, pues todo este compuesto conforma una urea, ¿sale? Este compuesto es una urea. Y bueno, nuevamente como tenemos pues un disocianato y tenemos una diamina, pues vamos a generar dos compuestos exactamente iguales, uno en la región central y otro en la sección lateral. Tenemos aquí conformado otro grupo, otro compuesto llamado urea. Y bueno, aquí depende también los compuestos iniciales involucrados en esta síntesis. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, pues aquí tenemos una etilendiamina
¿Vale? Una etilendiamina solamente tiene dos carbonos, cuatro hidrógenos en la sección central, ¿vale? Sin contar a las aminas, pero podemos tener otro compuesto hexametilendiamina, donde vamos a tener 6 carbonos. Y bueno, nuevamente vamos al mismo punto, de que depende del segundo compuesto de esta diamina, de su región alifática, entre más grande sea, pues bueno, vamos a generar una poliurea de mayor contenido de carbono o de una región alifática más grande. Y de ahí, pues bueno, van a cambiar las características y las propiedades de la urea sintetizada. Y me dicen cuándo podamos cambiar. Por mí ya, profe. Muy bien. Bien, en algunos de los casos, podemos tener un compuesto generado tanto una, por una urea y también por un poliuretano. Aquí, digamos, ya se trata pues de una síntesis conjunta que puede tener esas dos combinaciones. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos un compuesto que se llama Spandex. Es un compuesto, pues es un poliuretano, pero a pesar de que, bueno, su nombre es como tal poliuretano, ya su nombre comercial es Spandex, bueno, de la fábrica DuPont. Este compuesto ya de forma comercial se conoce como licra. Todo compuesto que ustedes sepan que es pues una licra, eh, fibras, por ejemplo, para generar algunas telas de licra, son de este compuesto spandex. ¿Cuál es la característica que tiene? Enlaces urea o compuestos urea y tiene compuestos uretanos. Estamos hablando de que ya la síntesis de ese tipo de compuesto es más complejo. Y bueno, se habla en la parte inferior de que lo que le confiere al expande o a la licra, pues sus características especiales, es de que tiene bloques rígidos y de que tiene bloques flexibles. Y bueno, analizando este tipo de compuesto, ya el monómero como tal, el expandex, pues es una estructura compleja que tiene enlaces urea y que tiene enlaces uretano. Si nosotros analizamos, este monómero viene designado de dos segmentos, un segmento elástico, un segmento lineal, ¿vale? Un segmento alifático, como se puede indicar aquí. Tenemos una región donde tenemos CH2, CH2 o regiones alifáticas, y se indica aquí con una X que este primer compuesto o esta primera región alifática tiene alrededor de, o se repite 40 veces. Entonces, imagínense todos los compuestos que hemos visto, a pesar de que hemos visto compuestos, por ejemplo, como el P, del poliéster, algunos otros tipos de elastómeros, no llegan pues ni siquiera a 40 monómeros, o sea, solamente llegan a regiones a lo mucho, por ejemplo, con las poliamidas, que son el nylon, a lo mucho veíamos poliamidas eh,
de 12 carbonos en su longitud alifática, en su región lineal. Ahora imagínense aquí el expandex, que tiene ahora 40 regiones alifáticas. Es un compuesto muy largo, es un compuesto muy pesado, pero al tener una región tan grande de región pues alifática, de región lineal, es un material que va a tener pues una región flexible, va a ser un material flexible. Pero ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener pues un segmento rígido. En ese segmento rígido podemos encontrar aquí una, un uretano. ¿Sale? Tenemos un uretano y en esta región tenemos a la urea. ¿Sale? Y no solamente una urea, en este caso tenemos dos ureas. ¿Sale? Vamos a poner aquí, perdón, ahí era urea. ¿Sale? Y en esta región también tenemos una urea. Y bueno, en esta región lateral también tenemos a un uretano. Una disculpa, no conecté mi tablet. Sale, ahí podemos enmarcar esas regiones pues importantes, ¿no? Una región elástica, una región rígida, perdón, una región flexible, un segmento rígido, ¿sale? Donde tenemos uretanos en las regiones laterales de ese segmento rígido, tanto en esta región, en la izquierda, como a la derecha, y la sección central tiene dos ureas. Es un compuesto muy complejo y que tiene una sección rígida pues bastante compleja también, que le va a brindar pues a este material la capacidad de ser o tener rigidez y tener flexibilidad. Bien, como se indica en el cuadro superior, los poliuretanos pueden ser de dos tipos, pueden ser flexibles o pueden ser rígidos. Aquí depende del número de OHs bueno, que sean involucrados en la reacción original. Recuerden, isocianato más la reacción de un OH va a generar un uretano, un isocianato más una amina va a generar una urea. Entonces, los segmentos rígidos se obtienen cuando el disocianato se hace reaccionar con poliglicoles, ¿vale? Como lo vimos en diapositivas anteriores, y los poliuretanos, o bueno, algunas regiones más flexibles se consiguen utilizando trioles a partir de glicerol o del óxido de propileno. Aquí estamos hablando ya de un compuesto adicional, para generar la síntesis del expande, que es el glicerol y el óxido de propileno. También se puede usar óxido de etileno, aunque bueno, se prefiere óxido de propileno porque le da mayor resistencia a la humedad. Bueno, esto hablando de la región lineal. Este tipo de compuesto pues es más complejo. La síntesis ya no solamente involucra un solo paso, que es simplemente adicionar isocianato más alcohol o isocianato más clorita, o perdón, isocianato más una amina, sino que aquí tenemos pues pasos intermedios. Esos pasos intermedios involucran la reacción de óxidos de etileno eh, para generar la región lineal. Bien, como tarea, creo que les dejé una, me parece que les asigné una el día de ayer. Bueno,
adicional a esa tarea y bueno, en diferentes fechas. Van a investigar cuáles son los compuestos utilizados para sintetizar el spandex. O bueno, la tarea sería investigar el mecanismo de síntesis del spandex o licra. Y me dicen cuando podamos cambiar. Por mi parte ya, profe. Deme un minutito, profe, por favor. Ok, muy bien, sí, sin problema. Bien, déjenme mientras conecto mi compu. ¿Profe? Listo, voy. ¿Profe? Dime, te escucho. Disculpen, no recuerdo si comentó lo que significaba la X, que dice alrededor de 40, o sea, que eso se repite 40 veces, ¿es lo que quiere decir? Así es, se repite 40 veces. O sea, imagínate que dentro del monómero tenemos, para facilidad de escritura, ¿no? Y como nomenclatura, o sea, todo el monómero del expandex es lo que estoy dibujando aquí en morado, ¿sale? Tiene una N porque ese mismo monómero se va a repetir infinidad de veces, ¿no? ¿Sale? Para conformar ya pues un sólido de mayor tamaño. Pero de forma adentro, digamos, pues de ese monómero todavía tenemos uno pequeñito, ¿sale? Que es esta región lineal. Esta X quiere decir que, bueno, ese compuesto se va a repetir 40 veces o alrededor de 40 veces. El Gracias. segmento, sí, de nada. El segmento elástico se va a repetir 40 veces y ese segmento elástico viene derivado del óxido de etileno o de un óxido de propileno. Y el segmento rígido no se va a repetir 40 veces, sino más bien la proporción es de 40-1. 40 regiones elásticas, un segmento rígido bueno, compuestos de uretano y ureas, ¿sale? Otras 40 regiones lineales elásticas y una sola región, un segmento rígido.
sea, como para tratar de tener en mente un poquito la magnitud del monómero. O sea, es un monómero muy grande, un monómero muy pesado. Y a pesar de eso, es un material muy resistente y muy flexible. Bien, voy a cambiar de diapositiva. Bien, es un poquito sobre la síntesis de la poliurea, ¿sale? Algo que vimos en dos diapositivas anteriores. Las poliureas son familias de polímeros sintéticos que se obtienen de la reacción de un disocianato con una diamina, ¿sale? Hexametilendiamina, por ejemplo. Bueno, en este caso solamente es una diamina, pero podemos tener una hexametilendiamina y esto generaría un compuesto más grande, ¿vale? Es una reacción de polimerización por condensación similar a la del poliuretano, exceptuando que en este caso el enlace formado corresponde a una urea, ¿sale? ¿Cuál es la urea? Ya mencionamos por aquí un poquito el mecanismo. Dos grupos amino de forma lateral y en la sección central pues tenemos un grupo carbonilo. Independientemente de lo adicional que tengamos en ese monómero, simplemente por el hecho de tener pues una urea en ese monómero, lo vamos a llamar como tal, una poliurea. Bueno, esa reacción es la primera, creo que la primera que vimos, en la diapositiva número, bueno, hace dos diapositivas. Es la misma reacción, es exactamente una etilendiamina más un disocianato. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Voy a cambiar de diapositiva. Sí. Bien, y bueno, algunas propiedades generales de las poliureas son muy similares a las de los poliuretanos y bueno, se pueden utilizar en conjunto, vienen derivados del mismo compuesto que es el disocianato. Eh, Al igual que los poliuretanos, bueno, la mayoría puede ser termoestables, aunque pueden existir poliuretanos o poliureas termoplásticas. Recuerden que aquí, bueno, hagan de cuenta que los dos compuestos pues son como una especie de materiales o polímeros primos, ¿no? Derivados que vienen al mismo compuesto. Es como si fueran primos, ¿no? O sea, comparten ciertas características. Y de ahí que poliureas, poliuretanos, digamos, se engloban en la misma familia. Poseen un coeficiente de transmisión de calor muy bajo, son pues malos con conductores de calor, funcionan más funcionan como aislantes. Y bueno, el hecho de que tengan un bajo coeficiente de transmisión de calor, pues esto requiere espesores menores a aislantes equivalentes. Mediante equipos apropiados se realiza su aplicación in situ, quiere decir pues en el momento, como si fuera pues la aplicación de, como mencionaban hace un momento su compañero, como si nosotros pues aplicáramos una cola loca, un pegamento, un adhesivo en una superficie, a eso se refiere a la aplicación in situ, o sea, pues en el momento, lo cual permite una rápida ejecución de la obra siguiéndose una capa de aislación continua, sin juntas ni puentes térmicos. Prácticamente, bueno, todo este párrafo se refiere a que, pues como es un material
que, como mencionaba por ahí su compañero, se va a endurecer al momento de la aplicación o después de un tiempo, se aplica en el momento, se genera ese endurecimiento en el momento y no necesitamos generar una junta, no necesitamos algún material adicional o algún tipo de otro elemento que me permita juntar, digamos, pues dos superficies con la misma aplicación de uretano. Simplemente, pues al momento de aplicarlo, se va pues expandiendo o se va aplicando sobre todo en una superficie, queda una superficie continua, yo ya no necesito utilizar algo adicional, vamos a tener un aislante continuo. Y esto es bueno en el sentido de que si yo tengo un aislante continuo, pues voy a tener protección contra el calor en una superficie completa. Su duración debidamente protegida es indefinida, o sea, esto se refiere a que es un material que tiene muy buena resistencia, resistencia química, resistencia térmica, tiene una muy buena durabilidad. Para, bueno, aplicaciones de adherencia o de pegamento, tiene una excelente adherencia. Son utilizados principalmente en materiales como construcción. Tiene una alta resistencia a la absorción de agua, tiene muy buena estabilidad dimensional y bueno, sus rangos de operación o de temperaturas de trabajo son desde los -200 hasta los 100 Celsius. Tiene una amplia gama de temperaturas de operación. Dificulta el crecimiento de hongos y bacterias, a pesar de que, bueno, tiene compuestos que podemos considerar orgánicos, como en el caso del nitrógeno, bueno, todo es una molécula orgánica, más bien, pero tiene tan buena reactividad que los mismos hongos, las mismas bacterias, pues no van a descomponer este compuesto. Y bueno, tiene una muy buena resistencia a los ataques ácidos, a los ataques alcalinos, al agua dulce, al agua salada o a la resistencia de otros hidrocarburos o compuestos o solventes orgánicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo solo le quiero comentar algo. Sí, dime. Mi compañera Janet Romero Ajá. se presentó a recoger el libro al TEC y no pudo estar en su clase. Lo que pasa es que ella es foránea y desde temprano tuvo que salir y aún anda por acá. Ok, muy bien. Claro, para tenerlo en consideración cuando recabe la lista de los que ingresaron a la sesión. Sí, por favor, y gracias. A ti. Muchas gracias. Bien, jóvenes, 12:58. Tenemos junta de academia ahorita a la 1. Me voy a desconectar para ingresar a la otra sesión. Les agradezco su atención y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe, que esté bien. Que descansen, que tengan bonita tarde. Nos vemos mañana. Igualmente. Adiós, nos vemos. Gracias. Descansen, jóvenes.